El texto del Evangelio que vamos a escuchar enseguida tiene como dos partes diferentes, la una de la otra. Es bueno que lo escuchemos con mucha atención para tratar de comprender el sentido que tiene. Fijémonos especialmente en la segunda parte. Escuchemos. Del Evangelio según San Lucas. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les respondió y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. En la primera parte hay un episodio un poquito extraño, porque se muestra un poco la intolerancia que había en ese momento entre pueblos diferentes, los samaritanos, los judíos, los odios profundos y por lo tanto las enemistades, la guerra que se presentaba todos los días de alguna manera. El Señor se hace víctima allí de esa intolerancia de aquellos que no entienden realmente de qué se trata. Esto es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta porque vivimos en un mundo en el que se predica todos los días la tolerancia, pero la realidad es que con mucha frecuencia nos hacemos verdaderamente intolerantes. La intolerancia aflora en todas las relaciones. Es casi una manera permanente de ser intolerante, es decir, no aceptar a los demás, no ser capaces de relacionarnos con los demás, sino que a toda hora tratar de rechazarlos, de utilizarlos, de reformarlos a la fuerza para que hagan nuestros caprichos. Por eso es importante el que nosotros tomemos conciencia que hoy más que nunca, si somos discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que ser tolerantes. ¿Pero qué significa esa tolerancia? Vienen en la segunda parte del texto del Evangelio de hoy, que es muy hermoso. Son 3 episodios en los cuales alguien le dice al Señor: yo quiero seguirte, pero el Señor inmediatamente le pone las condiciones de seguirlo. En primer lugar, alguien que quiere seguirlo, el Señor le dice: mira, los pájaros tienen nidos, las zorras madrigueras, yo no tengo donde reclinar la cabeza. ¿Qué significan estas palabras del Señor? La cueva, el nido, el hogar, es una imagen, desde el punto de vista psicológico muy claro, de todo aquello que da seguridad al ser humano. Nosotros tendemos a meternos dentro de aquello que nos da seguridad. La cueva le da a la zorra, le da todo ese sentido de protección. Allí en la cueva está protegida, no está expuesta a los enemigos. Por eso el Señor le dice al que lo quiere seguir, y por lo tanto nos dice hoy a nosotros, que tenemos que perder las falsas seguridades. A veces pensamos que la seguridad nos la puede dar el dinero, o que la seguridad de la vida nos la puede dar el poder, cierto dominio sobre los demás, cierta capacidad de organizar nosotros las cosas. Pero también hay otro tipo de seguridades que son falsas, ¿no? Ciertas ideas fijas, ciertas ideologías, cierta manera de enfrentar siempre los problemas, etc. Tenemos una cantidad, repito, de falsas seguridades. A esas seguridades tenemos que renunciar, porque la única seguridad que nosotros podemos tener es la seguridad del amor. Saber que somos amados por Dios y que por lo tanto estamos llamados a amar. Y eso hace que venzamos la intolerancia
de la cual hablábamos al empezar. Segundo episodio, deja que los muertos entierren a los muertos. Muchas veces nosotros somos esclavos del pasado, el papá, la mamá representan un poco toda la historia pasada, toda la tradición, todo aquello que viene detrás de nosotros. Esto a veces nos condiciona mucho, porque tenemos unas mentalidades sumamente fijas, muy fuertemente estructuradas, que nos impiden estar abiertos al cambio, estar abiertos a ir todos los días cuestionando nuestra manera de ver y de ser para tratar de vivir de una mejor manera. A veces hay toda una serie de ritos, de rituales en nuestra existencia que impiden una relación correcta con Dios y con los demás. El Señor nos pide también que renunciemos a esto. Y esto también nos puede hacer más tolerantes, porque la intolerancia también nace a veces cuando las personas no comparten nuestra misma manera de ver la historia, de ver, juzgar los acontecimientos, de ver a las personas, de sentirse metidas dentro de lo que es la tradición y la comprensión misma de la que es la vida y la historia. Y el tercer episodio es ese de que verdaderamente no hay que mirar atrás. Nuestra vida a veces está fundamentalmente anclada en el pasado. Permitimos que se vayan creando toda una serie de hábitos, de costumbres, de maneras permanentes de actuar que nos atan, que nos amarran. Vivimos metidos en el pasado. Fíjense ustedes que las tres condiciones del seguimiento al Señor están relacionadas los unos con los otros. Fundamentalmente lo que el Señor quiere es que nosotros salgamos de nosotros mismos, que seamos capaces de aventurarnos a seguirlo a Él, que seamos capaces de aventurarnos a estar todos los días caminando, descubriendo de nuevo esa novedad absoluta del seguimiento de Cristo, esa novedad del Señor que se nos manifiesta todos los días de una manera radicalmente diferente, nueva, que nos abre nuevos caminos, nuevas perspectivas. El discípulo de Cristo no es aquel que está metido dentro de sí mismo buscando seguridades, no es aquel que está fundamentalmente centrado en el pasado y por lo tanto que vive mirando al pasado, no. El discípulo de Cristo es alguien que está abierto al futuro, por eso es una persona llena de esperanza, de dinamismo, de fuerza, y precisamente por eso es una persona tolerante, que es capaz de comprender a los demás, que es capaz de caminar con los demás, aun cuando haya modos de ver diferentes, aun cuando indudablemente, como es la realidad del mundo de hoy, vivamos en un mundo plural. Qué bueno que nosotros seamos capaces todos los días de salir de nosotros mismos para poder seguir a Cristo nuestro Señor. Seguirlo, escuchando su palabra, uniéndonos a Él en los sacramentos y insertos totalmente en la vida de la comunidad, la iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.